Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto para que se acaben de conectar sus compañeros. Iniciamos la sesión del día de hoy. Confírmenme si me escuchan, por favor. Sí, se escucha, profe. Ok, gracias. Si tuvieran algún problema con mi audio, inmediatamente me lo hacen ver, por favor. A veces bajo mi tono de voz y no me escuchan. Pero si dejan de escucharme, me avisan, por favor. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Buenos días a todos. Bienvenidos. Ahora por este medio vamos a trabajar al menos una semana más. Vamos a retomar el tema que estábamos viendo. Espero que ya estén notificados y conscientes de las nuevas fechas para nuestras evaluaciones parciales. Si no se las recuerdo en este momento, el próximo miércoles, en la sesión que tenemos el miércoles, haremos nuestra primera parte de la primera evaluación parcial, que sería pues los temas primeros que vimos hasta ley de Coulomb, incluyendo ley de Coulomb con permitividad. Y en estos días vamos a revisar ejemplos y ejercicios de campo eléctrico, que sería lo que se adicionaría, básicamente lo que correspondería a la segunda parte del segundo parcial que estaríamos realizando, perdón, del primer parcial, que estaríamos realizando el próximo viernes en nuestra sesión, en esta misma sesión. Así lo dividiríamos. Entonces, muchachos, antes de que iniciemos con la revisión del tema del día de hoy, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profesor. Ok, gracias. En cualquier momento, si tienen necesidad de participar o hacer alguna pregunta, active su micrófono, muchachos, y me lo hacen saber, por favor. Vamos a iniciar entonces, aprovechando los 40 minutos que nos regala Zoom, porque nada más esa es nuestra suscripción. Vamos a aprovechar estos 40 minutos para ver este ejercicio, estos temas. Muchachos, no me acuerdo bien, pero ya revisamos hasta donde me acuerdo el tema de campo eléctrico e incluso hicimos ejercicios con, bueno, revisamos la parte de la permitividad con ustedes también, ¿sí o no? Recuérdenme. Voy a compartir mi presentación, vamos a ver si ahí, hablando sobre esa presentación, pues quedamos claros que esto ya lo revisamos. Para que ustedes me digan hasta dónde nos quedamos. Bien, esta parte, muchachos, de la definición de lo que es el campo eléctrico, si no me acuerdo, ya la revisamos. Ya revisamos el concepto de las líneas de fuerza y de campo de fuerza o de campo eléctrico. Las propiedades de esas líneas, lo que es la carga de prueba, sus propiedades de esa carga de prueba. Incluso vimos aquí algunos ejercicios en donde vimos cómo era posible determinar en base a esa carga de prueba el campo eléctrico. Básicamente esa carga de prueba nos sirve para, pues para poner de manifiesto la existencia del campo eléctrico y determinar precisamente la dirección
que tiene ese campo eléctrico en cualquier punto del espacio. Si tenemos, por ejemplo, esta carga negativa en la parte superior y colocamos una carga de prueba en algún punto del espacio y hacemos el análisis de forma similar a como lo hacíamos para la ley de Coulomb, pues vamos a ver que se ejerce una fuerza de entre estas dos cargas, y si permitimos que la carga de prueba es la que se mueva, entonces ahí vamos a poder determinar la dirección de este campo eléctrico. Para eso nos sirve básicamente la carga de prueba, para determinar la dirección de este campo eléctrico. Y lo hicimos para el caso de una carga positiva, un cuerpo cargado positivamente. Colocamos nuestra carga de prueba en diversas posiciones y vimos que siempre que se mantenía a la misma distancia, pues el campo eléctrico, su magnitud era la misma, pero en cada punto diferente tenía una dirección diferente. ¿Por qué? Porque pues esa dirección del campo eléctrico siempre va a corresponder con la dirección que tendría la fuerza que se generaría entre estas dos cargas, entre este cuerpo cargado y la carga de prueba. Entonces ese es el análisis que estamos haciendo de manera rutinaria para ver la dirección del campo eléctrico. Muchachos, este ejercicio con una carga y una carga de prueba a una cierta distancia, con diferentes permitividades, ya lo hicimos, ¿verdad? A ver, confírmenme. ¿Alguien me puede confirmar, muchachos? Sí, profesor. ¿Ya? Ok. Entonces voy a cambiar de presentación, voy a dejar de compartir voy a presentar la otra donde ya tengo este ejercicio resuelto, para que continuemos avanzando sobre ese tema. Entonces, esta es la buena. De hecho, ya no quedó, ahora es 23. Y entonces en esta, muchachos, ya tengo precisamente este ejercicio resuelto. A lo mejor los valores son diferentes a los que manejamos en el ejercicio en clase, pero bueno, aquí están resaltados los tres casos. Para el primer caso, consideramos que nuestras cargas estaban en el aire o en el vacío. En este caso, este primer recuadro dijimos que era aire vacío, entonces como las cargas son de una no Coulomb, las que podemos utilizar en este simulador, que se los voy a presentar más al ratito. Y si colocamos una carga de prueba en este punto a esta cierta distancia, pues podemos determinar el campo eléctrico mediante esta primera ecuación, que si recordamos es una ecuación muy similar a la ley de Coulomb. Lo único que no tiene es una segunda carga, solamente depende de la carga que genera el campo, esta carga que está colocada del lado izquierdo. Y pudimos determinar pues la magnitud de este campo eléctrico con esta ecuación. Al final nos dio este valor. Y finalmente le expresamos solamente en forma polar y en forma unitaria este campo eléctrico en este caso. Y veíamos en un segundo caso que si tenemos estas cargas dentro de un medio diferente al aire o el vacío, y del cual conocemos su permitividad relativa, entonces nuestra ecuación se iba a tener que transformar. En lugar de utilizar la constante K, que solamente aplica para el aire o vacío, utilizamos pues su equivalente, en donde sí considera la permitividad relativa del medio, que es esto, es sustituir esta constante K por esta fracción, donde ahora la constante que va a afectar este campo eléctrico va a ser 1 sobre 4pi por la permitividad relativa y la permitividad absoluta del aire o el vacío. Con eso estamos calculando prácticamente la permitividad de este medio, en donde están colocadas estas cargas, y de esta manera podemos calcular el campo eléctrico en este medio diferente al aire o el vacío. Aquí encontramos un valor para este campo eléctrico. De la misma manera, pues vemos que podemos expresarlo como vector en forma unitaria y en forma polar. Y también por ahí platicamos que si hacemos la relación entre las magnitudes de este campo eléctrico del primero que calculamos
y del segundo había una relación exactamente igual a esta permitividad relativa. Es decir, que esta permitividad relativa, desde luego, si es un número mayor que la unidad, pues siempre hará que el campo eléctrico, de la misma manera como afectaba la fuerza, el campo eléctrico se haga más débil, se haga más pequeño. En este caso, estos .97 son prácticamente la quinta parte de estos 4.88. Y así es la manera en que esta permitividad afecta el campo eléctrico en este caso, como también en su momento afectaba la fuerza entre dos cargas. Finalmente hicimos un ejercicio, muchachos, de las mismas dos cargas, pero ahora con dentro de un medio que tenía una permitividad relativa diferente, pero una permitividad absoluta diferente a la del aire o el vacío. Aquí tienen valor diferente, nosotros me parece que usamos 35.4. Pero bueno, el ejercicio sirve. Lo importante es aquí recordar que si nosotros conocemos una permitividad absoluta del medio, entonces nuestra ecuación se va a transformar. Va a ser como esta tercera que está aquí encerrada. Y el factor por el que vamos a afectar la carga, pues va a ser esta fracción, 1 sobre 4pi, por la permitividad absoluta de ese medio. De esa manera podemos determinar la intensidad de este campo eléctrico y lo único que aquí restaría sería escribir este campo eléctrico 3 en forma unitaria y polar, que solamente pues, sería reafirmar esta parte de cómo están escritos el 2 y el 1, porque tienen la misma dirección. Hasta aquí, si no mal me acuerdo lo que vimos, sí vimos un ejercicio más, ¿verdad? Un ejercicio ya con dos cargas. Ya también lo hicimos, ¿no? Muchachos, ¿alguien me confirma? Si hicimos un ejercicio como este, muchachos, en clase. Sí, profe. Ok, entonces nada más lo repaso rápidamente, igual que hice con el otro. Tenemos aquí, muchachos, el caso de, aquí en la parte, los extremos de aquí donde está colocado este flexómetro, tenemos una carga positiva, en el otro lado tenemos otra carga positiva, y en una parte, en un punto intermedio entre estas dos cargas, está colocada una carga de prueba, que es esta más pequeñita, que ya se ocultó un poquito con las líneas. Pero aquí está la carga de prueba, la Q0. Y entonces, cuando tenemos estos casos en donde hay más de una carga que de alguna manera generan influencia, en este caso generan un campo eléctrico sobre esta carga de prueba, entonces podemos calcular un campo eléctrico resultante. Y entonces lo que hay que hacer es que esta carga del lado izquierdo pues genera un campo eléctrico sobre esta carga de prueba. Y haciendo el análisis de la misma manera como lo hacíamos con la ley de Coulomb, vemos que entre estas dos cargas, como son positivas, hay repulsión, y de esa manera determinamos que el campo eléctrico que la carga 1 del lado izquierdo ejerce sobre la carga de prueba aquí, pues va a ser este que está marcado en azul. Va a tener esta dirección, por la repulsión que existe entre ellos. Entonces, aquí este campo eléctrico 1, marcado en azul, es el campo que genera la carga 1. Pero de igual manera, la carga 2 sobre la carga de prueba que está colocada en este punto también genera un campo eléctrico. En este caso hacemos nuevamente el mismo análisis. Dos cargas positivas, hay repulsión. Como la que tiene movilidad es la carga de prueba, entonces la dirección que aplicaría la fuerza, la carga 2 sobre la carga de prueba sería esta marcada en amarillo, que me dice que es el campo eléctrico 2. Entonces vemos que aquí tenemos dos vectores de campo eléctrico, o dos campos eléctricos que son vectores, y para encontrar la resultante de este campo eléctrico, pues sería simplemente la suma vectorial, o la suma de los dos vectores de campo eléctrico, el vector de campo eléctrico 1 y el vector de campo eléctrico 2. Y lo que tuvimos que hacer para resolver esto, pues es precisamente determinar cuánto valen estos campos eléctricos 1 y 2 como vectores, recordando que como vector, este campo eléctrico tiene una magnitud y tiene una dirección en forma de un ángulo, y lo mismo el campo eléctrico 2. Para determinar la magnitud de este campo eléctrico, pues utilizamos nuestra primera ecuación que veíamos en
en la lámina anterior, porque aquí no estamos, bueno, aquí ya pusimos que esto era aire, y entonces de esa manera determinamos la magnitud de este campo eléctrico, 1. Y lo mismo hicimos para la magnitud del campo eléctrico 2, simplemente sustituyendo los valores que tenemos aquí. Aquí estos flexómetros ya me daban la distancia de cada una de las cargas hacia la carga de prueba. De esa manera determinamos la magnitud y bueno, una vez que determinamos la magnitud, pues haciendo el análisis y viendo el esquema, pudimos determinar también la dirección. Determinamos que este campo eléctrico 1 pues tiene una dirección de 0 grados porque está en la dirección positiva del eje X, y este campo eléctrico 2 tiene una dirección de 180 grados porque está en la dirección negativa del mismo eje X. Habiendo hecho eso, pues podemos sin ningún problema expresar nuestros campos eléctricos 1 y 2 en forma unitaria para poderlos sumar. Y pues hasta ahí. Sumamos nuestros campos eléctricos ya que están expresados en forma unitaria. Como estos son vectores que están sobre el mismo eje, se llaman vectores colineales, entonces se pueden sumar directamente, como si sumáramos algebraicamente, y podemos encontrar la resultante o la suma de estos dos vectores. Y encontramos pues finalmente que este primer vector resultante expresado en forma polar, ese sería nuestro campo eléctrico resultante en esa carga de prueba. Lo reescribimos aquí abajo y simplemente lo que hicimos al final fue escribir este mismo vector en forma polar. Para eso pues nos auxiliamos de un esquema como este que está del lado izquierdo para que pudiéramos determinar específicamente cuál es la dirección de este vector y así pues verlo más fácilmente cómo podemos expresar este vector en forma polar. Muchachos, hasta aquí el resumen de este ejercicio que hicimos en la sesión última que tuvimos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. No, profesor. Gracias. Entonces vamos a continuar, vamos a avanzar para aprovechar el día de hoy. Les recuerdo que si nos quedara, nos van a quedar por ahí unos minutitos al final de la sesión. Si fuera necesario, nos reconectaríamos sobre el mismo link, aunque sean 10 minutitos para complementar, porque solamente tenemos 40. En esta sesión se va a cortar llegado a los 40. A veces no me doy cuenta, pero si se llega a cortar, tenemos pendientes, les voy a pedir que se reconecten, aunque sean unos 10 minutitos más para completar el ejercicio. Y también les comento antes de que se me olvide que hacia el final de la sesión va a aparecer en su Classroom un formulario en el cual van a registrar su asistencia en esta sesión. Ahí van a llenar todos los días que tengamos clase, ahí van a llenar su asistencia. Van a dejar ahí su registro de asistencia. ¿Vale? Entonces, si no hay más comentarios al respecto, vamos a analizar otro ejercicio. Vamos a aprovechar estos 20 minutos que nos quedan para ver este ejercicio, muchachos. Tengo este caso. Tengo aquí arriba, no se alcanza a ver muy bien. Acá abajo sí las podemos ver. Tengo aquí una carga eléctrica o un cuerpo cargado eléctricamente en este punto, otro cuerpo cargado eléctricamente en este punto, y exactamente arriba del segundo tengo una carga de prueba. Y esto que están viendo ustedes aquí, esta flecha roja, esta es precisamente ya mi campo eléctrico resultante. Estas imágenes están tomadas del simulador que les voy a compartir en unos minutos más. Pero, pues vamos a aprovecharlas para hacer este ejercicio. Entonces, mi primera carga es la carga 1, que está del lado izquierdo. Mi segunda carga es la 2, que está del lado derecho. Y aquí están marcadas las distancias entre la carga 1 y la carga de prueba, y aquí entre la carga 2 y la carga de prueba. Entonces, pues, si recordamos, lo primero que hacemos para determinar la dirección del campo eléctrico, pues es unir nuestra carga con nuestra carga de prueba por medio de una línea imaginaria, en este caso esta línea punteada, y sabemos precisamente que en ese caso, en esa dirección se va a manifestar el campo eléctrico que esta carga 1 produce sobre la carga de prueba.
Entonces, como esta carga 1 y esta carga de prueba son positivas, pues entonces vamos a tener repulsión entre ellas, y esta marcada en azul, azul fuerte, esta es la dirección del campo eléctrico 1, la que genera la carga 1 sobre esta carga de prueba. Hacemos lo mismo con la carga 2. Hacemos el análisis de esta carga 2 con esta carga de prueba. Bueno, en principio las unimos con una línea, que en este caso es una vertical. Y hacemos el análisis de que esta carga 2 es positiva y esta carga de prueba también. Entonces entre ellas hay repulsión. Y la fuerza que esta carga 2 genera sobre esta carga de prueba, pues tiene esta dirección. Como hay repulsión, tratará de alejarla de sí misma. Y recordemos que el campo eléctrico y la fuerza siempre tienen la misma dirección. Por eso podemos asegurar que el campo eléctrico 2, este que está marcado en amarillo, tiene esta dirección. Y bueno, una vez que hemos trazado esos dos campos eléctricos, que son los únicos que intervienen sobre esta carga de prueba, pues podemos hacer nuestro trazo de nuestro campo eléctrico resultante con las convenciones que ya hemos visto de trazarlas paralelas a cada vector, y de esa manera podemos trazar un campo eléctrico resultante, que es este que está mostrado en azul, y ese es el objetivo del día de hoy, determinar este campo eléctrico resultante. Tenemos aquí una condición adicional en la que este medio donde están colocadas las cargas tiene una permitividad relativa de 2. Entonces hay que tomar en cuenta ese caso. Entonces, muchachos, vamos a ver que si queremos determinar el campo eléctrico resultante en esta carga de prueba, pues tendremos que hacer nuevamente la suma a la suma vectorial de los campos eléctricos 1 y 2, y nuevamente recordar que el campo eléctrico 1 expresado como vector, pues tiene una magnitud y tiene una dirección en forma de un ángulo. El campo eléctrico 2 también tiene una magnitud y una dirección en forma de un ángulo. Lo que resta es, pues, escribir, determinar estas magnitudes y estas direcciones. Entonces es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguno, profe. ¿No? Vale, entonces vamos a calcular precisamente el campo eléctrico. Dijimos el campo eléctrico 1 es azul, el azul fuerte este es. Entonces el campo eléctrico 1, vamos a determinar su magnitud del campo eléctrico 1, muchachos. El campo eléctrico 1, aquí es igual. ¿Con qué ecuación puedo determinar el campo eléctrico 1? Viendo que ahora tenemos un medio en el cual conocemos una permitividad relativa. ¿Cuál es la ecuación que me sirve? ¿Alguien me puede apoyar? 1 sobre 4 por pi por relatividad, creo es absoluta. 1 sobre 4 pi por permitividad. ¿Qué? Relativa, que es esta que conocemos. ¿Por qué más? Y la del aire. Por la permitividad absoluta del aire o el vacío, por epsilon 0. Ajá, ya está la primera parte. Y luego, ¿qué carga es la que interviene en este caso? Q1 y Q0. Q1 y Q0. La única que genera campo eléctrico es la Q1. Y la distancia que vamos a considerar ahora será la distancia entre la carga 1 y la carga 0. La carga 0 la voy a simbolizar así como un cerito aquí atravesado. Y vamos a identificar cuál es esa distancia. Para empezar, vamos a recordar que estas cargas en el simulador son de 1 microcoulomb. Y vamos a manejar ese valor para las dos cargas, 1 microcoulomb. Pero no es cierto, son 1 nanocoulomb. No son de 1 micro, son de 1 nanocoulomb. 1 nanocoulomb y 1 nanocoulomb. Bien, entonces, ¿qué hacemos ahora, muchachos? Vamos a sustituir datos. Entonces, nada más nos falta identificar cuál es la distancia, cuánto vale la distancia, muchachos. Bueno, ahorita lo hacemos acá. Vamos a sustituir 1 sobre 4 pi. ¿Cuánto vale epsilon 0? 8.85. Ajá, me faltó, pero primero epsilon r. La relativa. 2.
2. Y luego, ahora sí, la absoluta del aire del vacío son 8.85 Por 10 a la 12. a la menos 12, ¿no? Ah, menos 12. 8.85 por 10 a la por 10 a la menos 12. Cuesta trabajo escribir con el ratón, así que disculpen los mal hechos los números. Coulombs cuadrados sobre newtons metros cuadrados. Recuerden que esta permitividad tiene las unidades contrarias a la constante K de Coulomb, porque como está en esta fracción, pues cuando a la hora de hacer la operación se van a cambiar estas unidades a la posición correcta. Y entonces la carga 1, muchachos, 1 nanocoulomb. ¿Cuánto es? 1 por 10 a la qué? Nanocoulomb. 1 por 10 a la menos 9. 1 por 10 a la menos 9, muy bien. 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y eso dividido entre la distancia. ¿Cuál es la distancia entre la carga 1 y la carga de prueba? 2.499. 2.499 es esta precisamente. Esta es la distancia de la carga 1 a la carga de prueba. Y expresada en metros, bueno, ya me dijiste en metros, ¿verdad? Alonso, gracias. 2.499, y este es expresado en centímetros, pero si corremos nuestro punto 2 lugares a la izquierda, pues ya la expresamos en metros sin ningún problema. Ahora sí, ayúdenme muchachos. Esta primera fracción, 1 sobre 4pi por 2 por 8.85 por 10 a la menos 12. ¿Cuánto me da eso? Debe de ser algo así como 4 puntos y algo. El primero que tenga el resultado me lo dice, por favor. Me salió 4.4959. Ok, vamos a dejarlo en 4.49 por 10 a la qué? A la 9. Por 10 a la 9, muy bien, gracias. Por 10 a la 9, y aquí las unidades se invierten, y ya me queda exactamente como la de Coulomb, newtons metros cuadrados, sobre Coulomb cuadrado. No voy a operar todavía con este, voy a poner 1 por 10 a la menos 9 coulombs, para que podamos reducir unidades. Sobre, ahora sí, el cuadrado de 2.499. ¿Quién me ayuda? 5.99. Gracias, 5.99 metros cuadrados. Y entonces ya podemos aquí reducir unidades, metros cuadrados con metros cuadrados, coulombs con este cuadrado se eliminan y solamente me quedan newtons por coulomb, que efectivamente son las unidades del campo eléctrico, fuerza por unidad de carga. Pero también aquí podemos incluso eliminar 10 a la 9 con 10 a la menos 9, y me queda solamente 4.49 por 1, y entonces este campo eléctrico va a ser exactamente igual a 4.49 entre 5.99. 5.99. ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es eso? Newtons por coulomb. Muchachos, ¿cuánto es 4.49 entre 5.99? ¿0 punto qué? 0.70. 4. Adelante, adelante. 0 punto 74. 74. Ok, gracias. 0.74 newtons por coulomb. Esa es la magnitud de mi campo eléctrico 1. Este proceso lo tenemos que revisar. Realizar nuevamente para la carga del campo eléctrico 2. Vamos a hacerlo un poquito más rápido porque nos quedan 10 minutos de esta sesión. 1 sobre 4pi.
4pi epsilon r, epsilon 0, por ahora va a ser la carga 2 y la distancia entre la carga 2 y la carga de prueba. Y esta va al cuadrado, desde luego. Aquí arriba también me faltó el cuadrado. Sí lo apliqué acá, pero no lo... Tampoco lo indiqué, pero sí lo aplicamos. Esto va al cuadrado. Bien, entonces, muchachos, si hacemos esta operación, otra vez es 1 sobre 4pi. Profe, Eu. la distancia al cuadrado sale otra cosa. ¿Qué cosa sale? La distancia al cuadrado, la de 2.499 al cuadrado, sale 6.24. 3.24, entonces, bueno, ahí falló la cuenta, entonces hay que ajustar. Esto no es 5.99, 6.24. Entonces Ajá. también cambia. A ver si me ayudas, ¿cuánto da? 6.24. 6.2450. Ajá, aquí vamos a dejarlo 6.245 y acá 4.49 entre 6.24. Da 0.7195. 0.719, ok. Vamos a dejarlo en 3 dígitos así. Bien, gracias. Vamos a ajustar, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio. Acá 2 por 8.85. Por 10 a la menos 12. Y la misma situación, coulombs cuadrados, newtons metros cuadrados. Por la carga, que también es de un nanocoulomb, 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Y por la distancia, ¿cuál es la distancia entre la carga 2 y la carga de prueba? En metros. 1.2112, o sea, 212. 1.212 metros, ajá. Gracias, 1.212 metros, gracias, Diego, al cuadrado. Entonces, esta operación, pues ya lo hicimos arriba, es exactamente lo mismo. Aquí no hay necesidad de repetir esta operación, es 4.49 por 10 a la menos 12, perdón, 10 a la 9, las mismas unidades, newtons, metros cuadrados, coulombs cuadrados. Y multiplicado por 1 por 10 a la menos 9 coulombs. Entre el cuadrado de la distancia, muchachos, ¿cuánto es 1.212 al cuadrado? 1.46. 1.46, ok, 1.46 metros cuadrados. Y ahora sí, si hacemos, aquí reducimos unidades, metros cuadrados con metros cuadrados, coulombs con este cuadrado, 10 a la 9 con 10 a la menos 9, me quedan solamente que este campo eléctrico 2 va a ser 4.49 por 1, esto me da 4.49 newtons por coulomb, dividido entre el cuadrado de la distancia que fue 1.46. Y eso me da como 3 puntos y algo. ¿Cuánto es eso? 3.07. Gracias, Vanessa, 3.07. 3.07 newtons por coulomb. Ese es el valor de mi magnitud de campo eléctrico, de mi intensidad de campo eléctrico. Ese es solamente su magnitud. Vale. Lo que sigue entonces, muchachos, nada más es que regresemos aquí a donde planteamos que los campos eléctricos 1 y 2 los tenemos que expresar en forma polar. Este campo eléctrico 1, que es un vector, lo vamos a escribir como su magnitud, que calculamos aquí en 0.719. Y su dirección, newtons por coulomb, con una dirección, con un ángulo de cuánto. ¿Alguien
puede decir y sabe cuánto vale el ángulo que tiene este campo eléctrico 1 con respecto al horizontal? Digamos, sería esto que estoy dibujando aquí. Este sería el ángulo del campo eléctrico 1. ¿Podemos determinar ese ángulo, muchachos? Es pregunta. ¿Alguien tiene una idea cómo podemos determinar ese ángulo? ¿Se podría sacar con el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras sirve para calcular, digamos, los catetos, los lados. Pero este es un ángulo lo que tengo que calcular. Ah, es lo de la coca. Ahí se puede ocupar la coca. Pudiéramos ocupar la coca, sí, pero necesitaríamos conocer esta distancia. Ah, sí la conocemos, ¿verdad? No, pero no conocemos esta. Y básicamente lo que hay que ver es que tenemos que este ángulo es precisamente este ángulo que estoy marcando aquí, dentro de este triángulo. Pero lo que conocemos aquí, ¿qué es? Conocemos aquí esto que es el cateto opuesto. Y conocemos esto que es la hipotenusa. Y esto sería el cateto adyacente. Entonces, para usar la coca necesitaríamos conocer también el cateto adyacente y no lo conocemos. Podríamos calcularlo tal vez, pero más simple, con esto que conocemos, cateto opuesto, hipotenusa, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona estas dos cosas? El cateto opuesto y la hipotenusa. El seno, ¿no? Un ángulo está definido efectivamente como el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, el seno de este ángulo teta es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y entonces podemos encontrar el seno de ese ángulo. El seno de ese ángulo teta va a ser el cateto opuesto, que es de la distancia entre Q2 y la carga de prueba, que es de 1.212 metros, entre el cateto adyacente, que es de, perdón, la hipotenusa, que es de 2.499 metros. Si me ayudan, muchachos, ¿cuánto es 1.212 entre 2.499? $0.4849. 0.484, así en 3 dígitos, ¿sí va? Sí, Ok. ¿Y cuánto es? No quiero el seno, sino quiero el ángulo. Teta va a ser igual al seno a la menos 1 de esta cantidad. ¿Cuánto me da el seno a la menos 1 de esta cantidad? 18 grados o cuánto? 28.94. 28.94 grados. Muy bien, gracias. 28.94 grados. Y ese precisamente entonces es el ángulo que tiene este campo eléctrico. 28.94 grados. Se va a acabar la sesión, muchachos. Nos reconectamos 10 minutitos más para terminar este ejercicio, para no dejarlo incompleto. En cuanto se termine, nos reconectamos para continuar, por favor. Voy a seguir mientras me dé tiempo la sesión. Entonces, lo que sigue es expresar el campo eléctrico 2. Ese es más simple, porque lo vamos a expresar con su magnitud. ¿Cuánto vale el campo eléctrico 2, muchachos? 90. 90 grados, sí, pero el valor 3.07, ¿no? Ah, ya lo calculamos. 3.07. Sí. 3.07 newtons por coulomb, con un ángulo de efectivamente 90 grados. ¿Alguien tiene duda de dónde los 90 grados? Si la tienen, me la plantean cuando regresemos. Muchachos. Entonces,